¿Qué tal? Seguimos con el curso XHTML y dentro de él con la parte dedicada a las hojas de estilo en cascada CSS. Hojas de estilo en cascada que dejábamos en el videotutorial anterior antes de empezar a hablar de la creación de las denominadas pseudoclases y los pseudoelementos dentro de la creación de las reglas de estilo CSS. Para empezar, si tuviéramos que definir lo que son las pseudoclases, podríamos definirlas como un sistema dinámico de modificar los atributos de los elementos de un documento. Son, por tanto, identificadores, pero que no hacen referencia a un elemento en concreto, sino a un estado en el que se puede encontrar ese elemento. En el ejemplo de pseudoclase más claro, cuando tenemos un enlace en nuestra página, ese enlace puede que no haya sido aún visitado nunca, puede que ya haya sido visitado o puede que estemos pulsando justo en ese momento sobre él. Por lo tanto, un mismo elemento puede tener distintos estados, podríamos decirlo así. Pues lo que hace justo una pseudoclase sirve para dar una solución a situaciones de este tipo. Nos permite indicar un determinado atributo para un estado posible de un elemento. Por tanto, cuando especifiquemos estos atributos, lo vamos a hacer mediante el uso de una pseudoclase que no vamos a especificar en un enlace individual, como los selectores que veíamos en los anteriores ejemplos. Será, por tanto, el propio navegador el que vaya incluyendo los enlaces, bien visitados, bien no visitados, etcétera, según la situación en la que se encuentre cada uno de los enlaces y le aplicará entonces el estilo apropiado. Vamos a ver cada una de las distintas pseudoclases, veremos otras que actúan de una forma muy similar. Vamos a ver una por una con algún ejemplo. Veremos ahora un ejemplo de funcionamiento práctico, pero para empezar, aquí tenemos listadas todas las posibilidades para la pseudoclase de estilos de enlaces. Link, que como vemos serán entonces las propiedades que tenga un enlace que aún no ha sido visitado. Aquí como vemos aparece el atributo color, podrían ser muchos otros atributos los que se le pueden aplicar. Veremos eso en su momento, pero de momento la pseudoclase como tal tiene estas 5 posibilidades. Se puede decir que son 5 pseudoclases para los estilos de enlace. Visite, que en ese caso sería los enlaces que ya han sido visitados. Activo, los enlaces en el momento en que pulsamos cuando están cargándose. Hover, cuando está encima del enlace. Y este más específico, que es el de focus, que hace referencia al lugar donde está focalizado o centrado el navegador del visitante. Vemos aquí, por ejemplo, el uso de pseudoclases para enlaces. Lo estamos utilizando en el mismo archivo estilo CSS que iba de ejemplo en el anterior videotutorial. Puedes abrirlo y puedes poner las pseudoclases. Sería una buena práctica, por ejemplo, ahora que crees desde una página HTML el link, el enlace, recuerda, para llamar a este estilo CSS y posteriormente que en esa página HTML pongas algún enlace y posteriormente veas cómo cambian según el estado en el que se encuentren, que es lo que determinamos aquí. Observa para empezar aquí que las pseudoclases no van por sus características con un selector delante. Ya decíamos que en este caso no seleccionamos un elemento en concreto, sino estados de elementos. Aquí siempre será para enlace no visitado, visitados, cuando se esté encima. Y como vemos también podemos crear dentro de la pseudoclase una clase que sea solo aplicable, por lo tanto podemos dar a los enlaces distintos colores. Si le indicamos, por ejemplo aquí link important, link importante, haríamos que apareciera distinto del link en general. Esto tendríamos que ponerlo, por lo tanto, como una clase en el enlace que quisiéramos que apareciera, del mismo modo que vimos en las clases de las que hablamos ya en el anterior video tutorial.
Si, como indicábamos en el anterior video tutorial, te has creado la plantilla, pues simplemente aquí tenemos el enlace necesario para llamar a un archivo. En este caso se va a encontrar en el mismo directorio y le vamos a llamar estilo CSS. Ahora, como decíamos, en modo código diseño en cualquiera de ellos, podemos crear un enlace a nuestra página HTML. Para el curso lo hacemos directamente en modo código y de nuevo puedes observar también las enormes ayudas que nos da el editor de Dreamweaver para irlo ya poniendo sin complicarnos. En este caso recuerda que ahora aquí el enlace pues podemos encontrar cualquiera. Vamos a llamar por ejemplo esta misma página. En este caso queda simplemente así y ahora aquí pues ponemos el texto que queremos que aparezca. Una vez puesto, simplemente al empezar a escribir de la etiqueta de cierre ya nos lo acaba de escribir, con lo cual aquí ya tenemos ahora un enlace que de momento está en el propio editor. Vamos ahora, para ver cómo funciona, verlo en el navegador y observar el funcionamiento simplemente de las características que pusimos en nuestra hoja de estilos. Si recuerdas, teníamos como enlace no visitado color azul, visitado rojo, cuando estuviera encima verde, y posiblemente este momento no, lo probaremos en un momento. Ahí vemos el enlace, sin visitar azul, cuando estamos encima verde, y después de visitado, este es el que llamamos, como vemos, de color rojo, tal como indicábamos. Algo importante a subrayar o a destacar, observa como ahora, aunque este haya sido ya visitado, si ponemos encima sigue funcionando el tema de hover. Esto lo que nos indica es que el orden en que coloquemos las distintas pseudoclases de estilos de enlace, que es lo que estamos viendo, influye en su forma de comportarse posteriormente. Veremos ahora como si en vez de colocarlos como están, el hover es el que está último, pusiéramos de último visite, ya visitado, esto no cambiaría, se mantendría desde que estaba ya en rojo, aunque pusiéramos encima seguiría rojo. Así que es algo a tener en cuenta al estar hablando de pseudoclases y por lo tanto de atributos dinámicos, de la colocación en la que están cada uno de las pseudoclases que usamos influye en su comportamiento. Creo que se entiende perfectamente a lo que me refiero. Si aquí pusiéramos hover antes de visite, de este modo, y claro, borrando aquí hover, no que estuviera dos veces. Como vemos, las pseudoclases son exactamente las mismas, pero cambia el orden. En este caso, como visite es la última, después de que esté visitado, ya no va a cambiar, y aunque volvamos a poner encima, no se verá en verde. Esto depende de lo que queramos, pero si queremos que siga manteniendo lo de hover, recuerda que tenemos que indicarlo por la colocación de las distintas pseudoclases. He cambiado en un momento el enlace para que pueda aparecer de nuevo en azul al no ser visitado a otra página, simplemente para que nos aparezca como no visitado, como decíamos, link, si ponemos encima hover, y ahora si vamos a la página, al volver como vemos aparece en rojo, pero observa como ahora cuando pongo encima sobre él no vuelve a hover porque el último de las pseudoclases es visite y como tal se mantiene como visitado y no nos lo modifica. Por lo tanto, por lo menos claro tener que en este caso el orden en que se coloquen influye en el comportamiento. Un buen ejemplo de este funcionamiento dinámico, que como vemos es el propio navegador el que determina el atributo dependiendo del estado en el que se encuentre ese elemento, en este caso los enlaces. Pero también, como decíamos, no solo los enlaces, veremos, pero antes vamos a ver cómo podemos aplicar también pseudoclases junto con clases. Porque las posibilidades de uso de los pseudoelementos aumentan mucho si los combinamos con algún otro tipo de selectores, como por ejemplo es en este caso con el uso de clases. Como vemos, creamos una clase para el pseudoselector link.
se hace del mismo modo que hacíamos con el resto de las clases, el selector, en este caso link, punto, y el nombre de la clase. A partir de ese momento podemos crear un tipo especial de pseudoselector que solo se aplica a los que contengan esta clase en concreto, pues importan o como quisiéramos llamarlo. El modo de aplicarlo es también exactamente el mismo que hacíamos con cualquier otra clase. No estaría mal también que ahora como práctica para ese vídeo intentes por tu cuenta crear un enlace que forme parte de esa clase important, que recuerda que ya tienes en la hoja de estilos, que ya está enlazada, y por lo tanto simplemente es indicarlo ahora en el enlace que crees, indicar que es de la clase important. Lo creamos y simplemente pues como lo hacemos para cualquier enlace a href, buscamos alguna página que no hayamos usado hasta ahora para poder poner cualquiera. Y ahora tenemos que indicar, como hacíamos con las clases, en class, y aquí ahora le indicamos el nombre. Recuerda que era important. Ahí la tenemos. Y ahora aquí ponemos el texto que queramos, esto como cualquier otro, pues enlace importante, por ejemplo. Y cerramos nuestra etiqueta. De este modo, por lo tanto, tenemos creado un enlace que pertenece a la clase important, que recuerda que indicamos en nuestra hoja de estilo, se le aplica a la pseudoclase link exclusivamente. Si estás haciendo pruebas con este tipo de estilos, para empezar, recuerda que muchas veces en el diseño no lo vamos a ver, pero recuerda que incluso aquí empezamos con algunos de los escollos a tener en cuenta y que es una de las razones por la cual muchísimos nos decantamos cada vez más por usar Firefox y los navegadores usados en Mozilla, porque el Explorer sigue sin aceptar algunas de las reglas de CSS2 en este caso, no digamos ya de CSS3. Este es un ejemplo. Si esto lo probamos en el Explorer no nos funcionaría. Sin embargo, si lo probamos en el Firefox, vemos cómo efectivamente el enlace aparece en los colores que se le indicaba, pero aparece en negrita a diferencia de lo que pasaba antes. Si llamáramos a la página, vamos ahora a cargarla. En este caso no modificamos de antes de cuando no se modificaba, pero observa cómo ahora está ya en visitado y ya no está en negrita porque le indicamos que la negrita era solo para el link y no, por ejemplo, para visited. Así que vemos en el Firefox el funcionamiento de este tipo de enlace específico que nos permitiría diferenciar. Recuerda que igual que indicamos un color, podríamos indicarlo, en este caso negrita o no, para el tipo de subrayado o muchas otras características que pueden hacer más específica o original nuestra página. Ejemplos como este son los que muestran que quizás empieza a enterarse Microsoft de que son ellos los que tienen que adaptarse a nosotros y no nosotros a ellos, si no nos vamos. Eso, que no lo hayan entendido aún, pues muy probablemente es la causa fundamental de que esa empresa tenga la imagen que tiene en la red. Que a estas alturas el que le gusta llamarse gigante del software siga teniendo un navegador que acaba de quitar una recientísima versión hace muy poco tiempo, que sigue sin aceptar los estándares CSS2, es simplemente de pena. No es de extrañar que todos los desarrolladores se vayan a otros sistemas. Si no lo entienden, ya digo, es un ejemplo de lo malos que son los monopolios para todo. Pero por suerte para nosotros y por desgracia, por lo menos así lo ven ellos, para Microsoft, pues ya no son un monopolio ni lo van a volver a ser nunca. Que conste que, a diferencia de otra mucha gente, con una opinión muy respetable, pero con la que no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que los programas de Microsoft sean malos programas. Tiene algún programa excelente, por ejemplo este Microsoft Visio que utilizo para hacer los esquemas. Es cierto que, por ejemplo, en el tema del editor de páginas web, el FrontPage no tiene comparación con el Dreamweaver, pero los programas suelen ser de una gran calidad. No es ese el problema.
Dentro de las pseudoclases a destacar también la denominada first child o primer hijo, que se utiliza justo para designar un estilo o distintos estilos para el elemento primer hijo de un elemento especificado. Podemos usar esta clase para, por ejemplo, añadir espacio adicional o cualquier otro tipo de cambio en el formateo del primer elemento hijo de cualquier elemento de las hojas de estilo CSS. Por ejemplo, para sangrar siempre el primer párrafo de todos los elementos div, podríamos hacerlo. Escribimos la regla CSS para esta pseudoclase. En primer lugar, indicamos sobre cuál queremos aplicar, el símbolo para indicar que estamos hablando de una pseudoclase. Y ahora el selector a quien queremos aplicárselo, que en este caso es al párrafo first child. Escribimos párrafo y ahora la pseudoclase first child. A partir de aquí, como con cualquier otra regla, indicamos qué es lo que queremos, qué estilos queremos aplicarle a ese primer elemento hijo, párrafo de div. Vamos a, como decíamos, hacer que aparezca con un sangrado. Buscamos en este caso text indent y le damos la cantidad que queramos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 25 píxeles. Podría ser cualquiera. Aquí tenemos la regla, por tanto, que va a hacer que al primer párrafo hijo de todas las etiquetas div le vaya a incluir un sangrado de 25 píxeles. Aquí, como podemos ver, tenemos un párrafo dentro de la etiqueta div y otro fuera. Podríamos también poner un segundo párrafo. Si ahora probamos, para estos temas con salida en navegador, como vemos aquí, y observa cómo de los dos párrafos que están dentro de la etiqueta div, el primero aparece con sangrado, como indicamos, mientras que el segundo no. Los párrafos que no forman parte de una etiqueta div, pues tampoco aparecen con el sangrado. Por lo tanto, un ejemplo concreto del uso de first child. Una tercera pseudoclase es la denominada pseudoclase lang, que permite construir selectores basados en la configuración del lenguaje para etiquetas específicas. Puede tener una gran utilidad en documentos que deben utilizar distintos idiomas. Se trata de idiomas que a veces tienen diferentes convenciones para las formas de poner distintas construcciones de lenguaje. Por poner aquí un ejemplo, en este caso con inglés y francés, pero podría ser también entre castellano y francés, ocurre lo mismo. Cuando se habla de fitas, en inglés y en castellano se suelen usar comillas, mientras que en francés se suele usar más los símbolos que usamos nosotros para mayor que y menor que. En un documento que necesite solventar esa diferencia, como vemos utilizándolo con block quote y posteriormente utilizando los pseudoelementos before y after, antes y después, de los que hablaremos en un momento. Ahora justo vamos a empezar a hablar de los pseudoelementos y los volveremos a utilizar. Pero de este modo, dependiendo del lenguaje con que estemos utilizando, se utilizarán distintos signos, en este caso para el block. Los pseudoelementos son otro tipo de constructores virtuales que nos permiten aplicar estilos dinámicamente a distintos elementos del documento. Por ejemplo, el pseudoelemento denominado firstLine, que se aplica a estilos solo de la primera línea de un elemento de forma dinámica. Quiere decir que al tiempo que la primera línea crezca o se estreche, el estilo que le apliquemos a esa primera línea se modifica con él. Si le pusiéramos, por ejemplo, tenemos una única línea y hacemos subrayado esa línea,
en caso de que aumentemos el tamaño de la letra o modifiquemos alguna parte de la línea, puede que una parte de la línea pase a estar en la segunda. Usando first line nos garantizamos que la que va a tener este estilo o estos estilos será siempre la primera línea, solo la primera línea y la primera línea completa. Aquí podemos ver un ejemplo del uso de este elemento first line, que, como decíamos, nos permite especificar una definición diferente para la primera línea de elementos en el documento, en este caso a los párrafos. Observa el modo en el que funciona. Creamos un pseudoelemento first line, al que, en este caso, como vemos, le indicamos sentence decoration underline para que aparezca subrayado. Para que haya párrafos que no tengan esa característica, lo que hacemos, como vemos, es crear una clase a la que llamamos noLine y que también forma parte de firstLine. Pero en este caso, utilizando noLine, haremos que aparezca sin el subrayado la primera línea. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos un trozo de código que, como vemos, aparece con la etiqueta H1, por lo tanto va a aparecer sin ningún tipo de subrayado. Posteriormente creamos un párrafo y lo hacemos parte de la clase noLine, y por lo tanto este párrafo también va a aparecer sin la primera línea subrayada. Y posteriormente creamos un párrafo cualquiera y, como indicamos aquí, a los párrafos le aplicamos firstLine, y todos los párrafos que no formen parte de la clase noLine aparecerán con la primera línea subrayada. Lo vemos en el previo. Observa cómo la cabecera H1 aparece con las características de cabecera, sin nada más. El primer párrafo, que pertenece a la clase noLine, vemos cómo aparece sin ningún tipo de subrayado. Sin embargo, el segundo vemos cómo aparece, ya que forma parte de ese pseudo elemento, aparece con la primera línea subrayada. Si modificamos la primera línea para que ocupe más o menos tamaño, lo vemos mejor en esta pantalla. Observa cómo, con algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer que ocupe menos espacio, recuerda pulsando mayúscula Enter para que siga formando parte del mismo párrafo. Observa cómo la parte que pasa a estar en la segunda línea deja de tener el subrayado porque no forma parte de la primera línea, que es lo que se indica con el pseudoelemento firstLine. Lo mismo podría ser, como decíamos, si aumentáramos el tamaño del texto, haría que alguna parte del texto pudiera pasar a otra línea, también dejaría de tener esas características. Por lo tanto, un modo muy específico de indicar algo que solo se va a producir en la primera línea. De ahí lo de firstLine. Y creo que de este modo queda claro este primer pseudoelemento que recibe este nombre, firstLine. Sin embargo, señalar que el uso de este pseudoelemento firstLine tiene bastantes limitaciones, ya que el rango de propiedades a las que se le puede aplicar es muy limitado. Vemos aquí, se puede aplicar a propiedades de fuente, de color o de fondo, y las que aquí se indican. Del mismo modo que el pseudoelemento firstLine, podemos también usar el elemento denominado firstLetter, que nos permite añadir un estilo específico solo a la primera letra de una parte de nuestro documento. En general puede ser a un párrafo. En el anterior ejemplo que vimos de firstLine, si recuerdas, lo que hacíamos, ya que la norma iba a ser que tuviera la primera línea subrayada, creamos una clase noLine para aquellos párrafos que no queremos que la tenga. En este caso, lo que vamos a hacer es crear una clase a la que le aplicamos firstLetter, y para utilizar en los párrafos en los que queremos que la primera letra aparezca con determinadas características. Aquí vemos un ejemplo. De nuevo tenemos una cabecera, de nuevo tenemos un párrafo al que no le aplicamos esa clase
para que incorpore First Letter, y posteriormente un párrafo donde sí, observa cómo aparece este tipo de letra. Observa de nuevo como el selector, indicamos en primer lugar que va a ser a los párrafos, y posteriormente en este caso sí creamos una clase que será solamente a los párrafos que pertenecen a la clase mayor, los que se le aplique, aquí lo vemos, el pseudoelemento First Letter. Y entre llaves las distintas características que queremos que aparezca, con un tamaño de fuente, un ancho, esto todo podría modificarse. Por ejemplo, vamos después llevar a cabo un pequeño cambio, viendo cómo podemos hacer, pues simplemente para que apareciera en un color distinto, por ejemplo. Pero en diseño, observa de nuevo cómo ahora aquí tenemos primero una cabecera que es H1, por lo tanto no se le aplica. En segundo lugar, un párrafo que no pertenece a la clase, por lo tanto tampoco se le aplica. Y en tercer lugar, un párrafo, que como vemos hacemos que pertenece a la clase mayor, y por lo tanto aquí será donde la primera letra aparezca según el estilo que aquí le indicamos. Lo vemos en diseño y aquí tienes perfectamente esa primera letra, muy similar, por ejemplo, como aparece en la prensa. ¿Cómo teníamos que hacer para añadir nuevas características? Pues tan sencillo como buscar el elemento, escribirlo, en este caso el color, y darle el color que quisiéramos. Y ahora simplemente con esto, si vamos a diseño, veríamos como ya se le habría aplicado esa nueva característica dentro del estilo, esa nueva propiedad. Podemos también utilizar los pseudoelementos before y after para autogenerar contenido antes y después de los elementos especificados. Hacíamos referencia ya a estos pseudoelementos antes cuando hablábamos de la pseudoclase lang, pero vamos a ver ahora un caso en concreto de su utilización. Su uso, como decíamos, nos permite que de forma automática aparezca determinado contenido antes y después del elemento señalado. En este caso, como vemos, se lo vamos a aplicar a block code, que por defecto aparece sin las comillas. Podemos hacer que aparezca antes y después comillas, o como veíamos antes, cualquier otro signo que aquí indicáramos. Para ello tenemos que utilizar content, sobre lo que después haremos una pequeña referencia, pero observa cómo la forma en la que se escribe la sintaxis es exactamente igual a la que estamos haciendo hasta ahora. Primero indicamos a qué elemento lo vamos a aplicar, block code, posteriormente el uso del pseudo elemento, before, y entre llaves utilizamos content, dos puntos, y posteriormente, en este caso, las comillas. Observa que usamos aquí comillas simples para después indicar que lo que ponemos en el interior son dobles, pero igual podríamos hacer, si quisiéramos usar, como decíamos antes, pues las flechas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de signo de contenido que queremos aplicar. Al final me hacía un poco de lío sobre cómo teníamos que colocarlas, pero aquí lo vemos en la salida de nuevo en el Firefox, cómo aparece, bueno, aquí sí está sin actualizar, cómo aparecen las fechas antes y después, como le indicamos. Puede ser un buen ejercicio para practicar un poco, muy sencillo, cómo podrías hacer para utilizar before y after, creando dos clases que hagan que aparezca en una comillas y en otra estas flechas. Es muy sencillo, como tendrías que hacer, intenta hacerlo por tu cuenta para el vídeo y lo vemos aquí también en un momento, aunque a estas alturas es algo ya muy sencillo. Exactamente, lo único que tienes que hacer es crear dos clases. Le damos a una block code flecha, por ejemplo, y block code flecha after, y ahora hacemos lo mismo vamos a copiarlo y vamos a poner, por ejemplo, aquí, voy a llamarle comillas a los dos. Y ahora cambiamos también, desde luego, el contenido. Y ahora, por lo tanto,
lo que tenemos que hacer para que esto funcione es indicar en cada caso la clase a la que pertenece y aparecerán los signos antes y después, como aquí indicamos. Aquí lo tenemos, Blockout, la clase flecha y el texto que queramos, y la clase comillas, el texto que queramos. Si ahora lo abrimos de nuevo en el navegador, en Firefox, observa cómo aparece la primera con los símbolos que indicamos, de flecha antes y después, y el otro con las comillas antes y después. Como decíamos, observa el uso de la propiedad content, que lo que hace, como ves, es permitirnos indicar un contenido específico dentro de los selectores. En este caso son flechas y comillas, podría ser cualquier otra cosa. Para empezar, indicar que hay navegadores que no admiten el uso de esta propiedad content, entre ellos el Explorer. En la última versión, por lo menos en la que yo tengo, sigue sin admitir esta propiedad. Pero además, desde el punto de vista teórico, observa que el uso de content en algún modo rompe con lo que es la filosofía de las hojas de estilo CSS, ese intento de separar totalmente contenido y presentación, y que las hojas de estilo CSS se encarguen exclusivamente de la presentación. Sin embargo, mediante el uso de content, lo que hacemos es que la hoja de estilo CSS también determine cuál es el contenido que va a aparecer. De entrada puede parecer una contradicción, pero como ocurre siempre con estos temas, no hay regla que no tenga que tener alguna excepción, ya que el uso de content nos permite en algunos casos mejorar mucho las presentaciones. Lo vemos aquí simplemente con el uso de comillas, pero por ejemplo otro uso que puede ser muy práctico de content es para crear listas numeradas personalizadas con determinado tipo de símbolos diferentes de los que aparecerían por defecto. Se podrían encontrar muchas más, y el uso de content permite personalizar mucho más la presentación, el aspecto que va a tener nuestro sitio. Vamos a hablar ahora de lo que podemos denominar las expresiones cortas o los atajos, porque CSS admite también muchas propiedades que permiten un control muy en detalle sobre los distintos elementos que formen nuestra aplicación. Tenemos aquí, por ejemplo, simplemente las propiedades que podemos aplicar a los bordes. Son simplemente las propiedades para el borde. Es un ejemplo más de que la importancia del uso de lenguajes como CSS es entender el funcionamiento. Querer saberse todo esto, en fin, es algo ridículo, y simplemente hay que usar después editores que nos permitan en cada momento usar el que queremos, simplemente buscándolo. Pero sí que es muy importante saber cómo usarlos, porque eso nos puede facilitar muchísimo el trabajo, ya que muchas de estas propiedades son lo que se denominan propiedades atajo, ya que nos habilitan para poder configurar propiedades múltiples simplemente utilizando una de ellas. Vamos, por ejemplo, a configurar el borde de un elemento de distintos modos, aunque el resultado final es el mismo. Vemos cómo aplicando bien estas propiedades podemos conseguir con menos código el mismo resultado. Vemos en el ejemplo cómo podemos determinar el borde para un elemento, en este caso para un párrafo, mediante el uso de CSS. No tiene por qué ser el borde solo para tablas, podemos dárselo a cualquier elemento, en este caso, como vemos, para un párrafo. Creamos una clase bordered y posteriormente le podemos dar un aspecto muy personalizado para las cuatro partes, para el borde, la parte superior, inferior, derecha e izquierda, y en cada una de ellas indicar un tamaño, un estilo, un color. Como vemos, por tanto, lo podemos personalizar hasta el más mínimo detalle. Si vemos en diseño, observa, buscando así justo algo que se viera hasta qué forma podemos personalizarlo, como aparece el borde superior e inferior como una línea, pero sin embargo los bordes laterales como aparecen como línea discontinua de color rojo. Para ello se lo definimos, y observas aquí aparecen tres propiedades fundamentales que son ancho, estilo y color.
el estilo sólido o el estilo dashed para que aparezca como puntos. Como decíamos, CSS nos permite en muchos casos utilizar atajos, que es un modo de hacer esto sin tener que poner tantas líneas de código. Por ejemplo, lo que podemos hacer es simplemente utilizar el lado del borde al que queremos aplicarlo, por lo tanto top, right, bottom y left, y posteriormente agrupar las tres propiedades en el orden que aparecen aquí. Indicar, por lo tanto, un ancho, un estilo y un color. Es justo lo que tenemos en este otro trozo de código CSS. Seguimos usándolo para párrafo, una clase llamada bordered, y observa como ahora lo que hacemos para cada una de los lados, border top, indicar separado simplemente por un espacio, sin ningún otro signo, esas tres propiedades que decíamos: el ancho, el estilo y el color. El resultado es exactamente el mismo de antes, pero con muchas menos líneas de código, como aquí ves. Si vamos a diseño, observa cómo el diseño de los bordes sigue siendo exactamente el mismo, superior, inferior y los laterales, aunque el código lo escribamos de otro modo. Pero existe aún una tercera forma de escribir la norma CSS para que el resultado sea exactamente el mismo. Vemos como aquí lo que hacemos en primer lugar es determinar una característica para el borde en su conjunto. Por lo tanto, si no se indicara nada más, esto se aplicaría a los cuatro bordes. Pero después de escribirlo, igual que antes, border, y poniendo las cuatro propiedades, el ancho, el estilo y el color, ahora lo que hacemos es poner las excepciones, con lo cual estas se van a sobreescribir sobre lo que se indica en borde, y por lo tanto esto se le aplicará a los que no aparezcan aquí. Por tanto, el borde derecho aparecerá con estas características y el izquierdo con estas. Por tanto, de todas aquellas líneas de código del primer ejemplo que veíamos, aquí están, a este último ejemplo que aquí vemos, dan exactamente el mismo resultado en el diseño, como podemos ver aquí. Por lo tanto, una muestra de cómo entender bien cómo usar las distintas reglas puede llevarnos a simplificar mucho el modo en el que escribimos nuestro código. Por tanto, las propiedades CSS con las que vamos a tener que trabajar constantemente. Recuerda que los editores, tipo por ejemplo Dreamweaver, nos dan ayuda cuando las vamos a escribir, pero cuando terminemos la parte del curso dedicada a CSS, incluiremos un apéndice con todas las reglas, que son aproximadamente unas 25 o 30 páginas, irán en formato PDF, y muy importante guardarlas para, siempre que se tiene alguna duda, buscarla en un momento. Hay distintos sitios en la web donde podemos también acceder a esas propiedades, que es otra alternativa. Vamos entonces a terminar este video tutorial con unos cuantos enlaces a lugares CSS interesantes en la red. Sin duda, en primer lugar, CSS Zen Garden, que es un auténtico repositorio de sitios creados con CSS y donde podemos acceder. Este es un ejemplo de uno de ellos, hay muchísimos, y donde, como vemos, aparte de ver la construcción, podemos acceder al ejemplo del archivo HTML y el archivo CSS utilizado, con lo cual ten en cuenta que también con eso tienes escritas ya las distintas reglas para hacer que aparezca un determinado color de fondo, un color en los enlaces, lo cual es muy práctico para llevar a cabo posteriormente nuestro trabajo. Es un magnífico repositorio. Vamos ahora a aumentar el nombre, simplemente es zengarden.com, y es uno de esos sitios que no debe faltar. Lo cierto es que CSS aporta muchas cosas, pero una fundamental es en el diseño. Ten en cuenta que aquí solo se utilizan colores, tipo de letra, tamaño, y por lo tanto no aumenta para nada el peso del final de la página, y sin embargo se consiguen efectos espectaculares.
En todo esto que se está moviendo en torno a la red últimamente, muchas aplicaciones de las que se han dado a llamar Web 2.0, una de las cosas más interesantes que tiene es el buen uso de CSS que hacen. De nuevo repito que esa gente que se cree que aparece algo nuevo y que todo lo anterior desaparece, estas aplicaciones que están imponiéndose o que por lo menos tienen una presencia muy interesante en la red se caracterizan justo porque se crean con la confluencia de distintas tecnologías web que van desde algún tipo de programación del lado del servidor, como puede ser PHP o ASP, hasta el uso de CSS, eso prácticamente siempre, y XML y el conjunto de tecnologías en su conjunto, con algunas que es cierto que recuperan un gran valor, como pasa con JavaScript, al que también muchos daban por enterrado y aparece ahora de nuevo como si fuera la gran tecnología punta de último diseño, cuando es una de las más tradicionales, como seguro que ya sabemos la mayoría. Aquí tenemos la dirección a CSS Zengarden, en este caso es a una de las plantillas en concreto, pero csszengarden.com te lleva a la página principal desde la cual te puedes mover por el sitio muy completo. Muy interesante también esta especie de gran chuleta que comentábamos también hace poco en la página, porque luego es interesantísima y sobre todo está muy bien diseñada. Es de un sitio que tiene el original nombre también de I Love Jack Daniels, y en la cual, como vemos, se resume en una tarjeta. En este caso está en un formato PDF para poder descargarse del sitio. Tiene otra de HTML y alguna más muy interesante, en la cual nos indica el nombre para todas las propiedades que podemos usar. Ya digo que, por ejemplo, si usas Dreamweaver, ten en cuenta que cuando vas a escribirlas te aparecen también en la ayuda y es más cómodo. Por lo menos, bueno, esto depende mucho también a lo que se adapte uno a trabajar. Pero no está de más el ejemplo que aquí vemos del funcionamiento. Esta es una especie de resumen. Ya digo que también cuando terminemos el CSS incluiré una más amplia referencia que con todas las propiedades CSS, en la cual va información sobre cada una de ellas y no solo la sintaxis. El nombre del sitio, aquí lo ves también ampliado, es, como decíamos, ilovejackdaniels.com. En cuanto a un listado de propiedades con información concreta sobre cada una, lo cierto es que en castellano yo no he encontrado ninguna, pero tampoco recuerda que los nombres ya van a tener que ser igual en inglés. Y en este caso sí, en inglés sí hay varias. Simplemente, pues por ejemplo, pon CSS Properties en el buscador de Google y seguro que encuentras. Pero de ellas, yo la que mejor me parece es esta. Como ves, están todas las propiedades por orden alfabético y pulsando sobre cualquiera de ellas vas a una información más en profundidad sobre el uso, la sintaxis, aquí lo vemos, muy detallada, las posibles variantes. Realmente en este caso sí es muy completa y en caso de duda sobre el uso de cualquier propiedad en concreto nos lo explica claramente con ejemplos incluso de escritura de cada una de las propiedades. Esto recuerda que es para todas las propiedades y muy cómodo de navegar ya que están por orden alfabético. Simplemente pulsamos sobre cualquiera de ellas y accedemos a una información muy en profundidad sobre las propiedades. Otro de esos sitios muy interesante y a guardar en nuestros favoritos o como ahora se les llama nuestros tags. No es justo lo mismo, pero vamos, es igual. Aunque no venga ahora mucho al caso, pero ya que estamos, ahora que encuentro una página que me interesa mucho, pulsando simplemente sobre ese botón que aquí vemos, que antes he añadido dentro de los vínculos, vemos cómo nos lleva a una aplicación similar a Delicious, en este caso la he personalizado para uso del propio sitio, donde se pueden ir añadiendo distintos enlaces interesantes y compartirlos.
Después de identificarte, si no lo estás, o de darte de alta si no lo estás, del mismo modo en que te das en cualquier otra aplicación, simplemente, en este caso ahora ya estoy, pero si no tenéis un sitio donde poder sign up para crear una cuenta. Observa como después de haber pulsado en la página en la que estábamos para crear la nueva etiqueta o marcador, ya aparece aquí el HTTP, ya aparece aquí el título, y ahora simplemente tengo que incluir una descripción en la que voy a poner página con propiedades CSS explicadas en profundidad en inglés. Y posteriormente puedes indicar aquí qué tags, qué etiquetas, qué palabras clave se relacionan con esta página. Aquí podemos ponerlo en CSS, podemos ponerlo en tutoriales, o en caso de que no apareciera el tag o no estuviera creado, podemos crear nuestro propio tag que haga referencia a la página a la que estamos haciendo, a lo que nos estamos refiriendo. En este caso, pues, por ejemplo, recursos también podríamos poner. Pulsando sobre añadir marcadores, observa que lleva el tiempo que lleva a crear un favorito un poco organizado para nosotros mismos, pero con la ventaja de que los compartimos con otra gente que tiene afinidades con nosotros y podemos ver sus marcadores y ellos ver los nuestros. Por lo tanto, es una utilidad dentro de esto que ha venido a llamar la web social, ya que es el trabajo de muchos de modo muy descentralizado, ya que esto no tiene ningún orden ni concierto, sino que cada uno va aportando lo que quiere y cuando quiere, pero permite que mucha gente participe y comparta sus afinidades. Aquí podemos verlo de momento con las etiquetas cuando entro, que el propio usuario, en este caso que he ido incluyendo yo mismo, pero están después las de otros usuarios que también han ido incluyendo alguna. Y aquí después tenemos los tags que agrupan, pues de distintas personas pudieron poner páginas sobre Flash, agrupadas sobre blogs, sobre cada una de las palabras que hayamos puesto. O pulsando sobre Top Tags aparece esta nube de tags que se está haciendo también tan popular en la red y que, como ves, aparecen por orden alfabético, pero con distinto tamaño según la importancia por el número de enlaces que tenga cada una de las palabras. Por lo tanto, de los tags, que es lo que hacen referencia, muy interesante, una nueva posibilidad, y no estaría mal que os animarais a ir poniendo vosotros también en esta misma dirección. Mira esto, le llamé, pero bueno, simplemente es una forma de participar en este nuevo tipo de aplicaciones que sí que son interesantes al menos. Es un organizador de favoritos personal online, ya que tienes tus propios marcadores que puedes ver en cualquier momento, tus propias etiquetas que tienes también puedes ver en cualquier momento, pero te permite también participar junto con otra gente. Observa cómo lo que indicaba antes aquí el CSS en una página tan sencilla, pero sin embargo cómo le da una gran presentación simplemente con el cambio de colores y gracias a CSS, por ejemplo, no utilizar el mismo color para el fondo de distintos enlaces, lo cual lo hace mucho más original, igual que cuando pulsamos sobre los tags, como aparece un fondo de un color y cambia el tipo letra. En fin, esto simplemente usando CSS, que no aumenta ni un solo byte de más el peso de la página, y sin embargo hace que esta sea mucho más atractiva visualmente. Pues nada más en este video tutorial, con el que terminamos de ver las reglas CSS. A partir del del próximo video tutorial, vamos a empezar a ver trabajos concretos con CSS. En este caso, un primer video tutorial dedicado al trabajo con fuentes y de qué modo nos facilita las hojas de estilo su configuración. Será muy pronto, y recuerda como siempre que en Séptimo Continente, en videotutoriales.com, puedes encontrar cursos sobre los programas más interesantes y también muchos videotutoriales al hilo de las novedades más recientes que van saliendo. Como puedes ver, estamos utilizando como navegador el navegador Flock,
una de las últimas novedades en la red, que de nuevo tiene un gran interés. No es que vaya a ser que se cambie todo porque aparece Flock, pero sí que aporta cosas interesantes, y sobre el cual ya, sobre este navegador, ya hemos hecho un vídeo tutorial para ver su uso, sus novedades y las ventajas que tiene respecto a otros navegadores más conocidos. Nada más, os habló Jesús Conde, nos veremos muy pronto.